Hermosa, hermosa la presencia. Aleluya. Vamos a orar, porque es que la presencia está poderosa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy venimos a hablar tu palabra. Hoy venimos a instruirnos en tu palabra. Prepara nuestras mentes para conocer más de ti. Ábrenos el entendimiento. Clarea nuestros ojos. Destapa nuestros oídos. Y crea una mente de aprendizaje a tu palabra que transforme nuestra alma y sea limpiada y depurada por tu palabra, alimentada y sostenida para la proyección de una vivencia contigo cada vez más profunda. Hemos orado, Señor, y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Claro que sí. Pueden sentarse. Vamos a estar esta noche hablando del libro, continuamos con el libro de Santiago. Y yo quiero que sean ustedes partícipes de todo lo que se habla aquí. De tal manera que usted pueda inmergirse en esta palabra y profundizarla, dialogarla, añadirle, preguntarle, lo que usted entienda, que sienta en su corazón. Usted levanta la mano, hay un micrófono siempre por ahí y los comentarios siempre nos ayudan a crecer, porque la Biblia es tan rica, tan rica y tan rica que todos los días aprendemos de ella. Y hoy el tema que nos toca desarrollar a través del libro de Santiago es la tentación. Eso está en el versículo 13 del primer capítulo. Para que nos podamos sintonizar, cada uno busque en su Biblia el primer versículo de Santiago, en el capítulo primero, versículo 13. Acuérdese que esto es una clase didáctica y abierta, por lo cual yo quiero que usted también pregunte, si tiene una vivencia, una experiencia, pues la traiga a colación, porque todos somos llenos con la experiencia suya, con el testimonio y crecemos. Yo quiero que esto sea no un monólogo, sino un diálogo, porque ahí es que aprendemos todo. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y todos unánimemente juntos. El Espíritu nos usa para crecer. Y esa es la forma, ¿verdad?, dinámica y activa que todos tenemos que compartir. Y estamos dispuestos a eso, así que no se sienta inhibido, usted añádele, quítele y siéntase partícipe de todo esto y aclare sus dudas, porque cuando aclaramos nuestras dudas crecemos. Si dejamos esas dudas, ay, que no me atrevo, que qué dirán, olvídese de eso, si Dios conoce todo. Amén. Pues vamos a empezar aquí. Versículo 13 de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. O sea, debemos suponer, ¿verdad?, que la tentación a pecar no proviene de Dios, ¿verdad? Y esto lo tenemos que tener medianamente claro. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. Entonces, pastor, ¿cómo es que no puede ser tentado? No puede ser tentado porque Él es la luz y el pecado la oscuridad. Y donde hay luz, jamás nunca hay oscuridad. Vamos a empezar para entender este concepto claro. Porque te dice, pero ¿cómo que Dios no puede ser tentado? Dios no puede ser tentado porque el pecado está representado en oscuridad. Y donde quiera que haya luz, no hay oscuridad. Automáticamente se deshace como el humo delante del viento el pecado, dice el salmista así, ¿verdad? Yo uso mucho esa analogía para poder entender el argumento que está hablando Santiago aquí. ¿Lo ven? Es fácil entenderlo, ¿verdad? Dice, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. O sea que la voluntad santa del Omnipotente resiste totalmente cualquier dirección hacia el pecado. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es la esencia del contenido de nuestro DNA espiritual contaminado por el pecado original. Entonces, eso hace que nosotros sentamos el deseo carnal de pecar
cuando la parte espiritual se opone, entonces depende de donde tú le entregues el dominio a quién. O le entregas el dominio a la carne o le entregas el dominio al espíritu. ¿Ves? Y ahí es donde está la diferencia, donde tú puedes dominar lo que dice el Espíritu Santo que hay que hacer. Porque el pecado, ¿verdad?, recurre como un defecto moral en nosotros. Aunque tratemos de buscar la perfección, no hemos sido perfeccionados, sabemos que eso está, mire, detrás de la oreja, como digo yo. Y eso es, tenemos que todo el tiempo mantenerlo vigente para no caer en la tentación. Vigente lo que significa la cruz del Calvario, debo decir. Porque la vigencia del conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario hace que la tentación no tenga lugar. Acuérdense que cuando tenemos situaciones y problemas, las tentaciones vienen de los eventos del pasado. Se traen al presente de nuestra mente y tratan de dominar las circunstancias, de dominar el carácter y de tomar hegemonía. Pero nosotros nos sometemos a dominio propio. Porque yo no le he dado un espíritu de poder, sino poder, fe y dominio, no de cobardía, sino fe, poder y dominio propio. ¿Verdad? Dice la palabra. Y dice el versículo 15, la concupiscencia, o sea, el deseo de hacer el pecado, después que ha concebido, eso se refiere, concebido es concedido en la carne intelectual, en nuestra mente, porque eso se refiere a la lujuria pecaminosa, ¿verdad? Da luz el pecado. Quiere decir que primero se concibe en nuestra mente lo que está mal, nosotros se lo permitimos, no lo echamos fuera, y viene entonces la ejecución del hecho sustancial contra la palabra de Dios, que es el pecado. O sea, el pecado no ocurre de ahora para ahorita, sino que ocurre como un hecho que se concibe en nuestra mente y da luz. Quiere decir, da la luz, quiere decir, da ejecución de la acción pecaminosa que está en nuestra mente y en la parte que se ve. Entonces, sabemos que estas tentaciones no provienen de Dios, sino de los apetitos de la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, ¿verdad? La cual es el resultado de la naturaleza caída que cada uno de nosotros heredamos. Pero la podemos mantener a las rayas si tomamos dominio propio. ¿Lo pueden ver? Y ese dominio propio siempre tiene que estar enraizado en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando a usted le viene la tentación, sabe que Dios no le va a permitir que la tentación sea más grande de lo que tú y yo podemos, pero tenemos que ponerlo a Él de frente para poder vencer la tentación. Y esto es algo que verdaderamente se puede hablar aquí fácilmente, pero usted lo va a vivir cuando lo vea cara a cara la tentación, ahí es que usted va a saber cuán difícil es. Pero siempre va a vencer que ponga el Espíritu Santo al frente, que ponga el sacrificio de Jesús al frente, que diga, Señor, yo tengo esta situación, pero ¿qué tú harías en esta situación? En lugar de decirle, yo quiero hacer esto. Automáticamente a usted decirle, yo quiero hacer esto, la carne va a empezar a hablar para caer en el pecado. Esto es automático. ¿Por qué? Porque está enraizado en nosotros. Y usted no cree que eso es para los hombres nada más. Eso también es para las féminas, ¿sabe? Es para todo el mundo. Es para todo el mundo por igual. No vaya a creer que eso nada más que le pasa a los hombres, que son jóvenes. No, 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 no. Y las tentaciones pueden darse de 20,000 formas diferentes. Nosotros tenemos que estar bien meridianamente claros en esto y aplicarlo en todo momento. Dice, y el pecado siendo cumplido engendra la muerte. Quiere decir que una vez se concibe en la mente, se ejecuta, ya entonces estás en la muerte espiritual. Y se refiere obviamente a la muerte espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que separa a Dios del hombre es el pecado. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú caigas en el pecado para que estés separado de Dios. ¿Oyen? ¿Han tenido experiencia con esto? Que me diga que no ha tenido, no está en esta tierra. Ah, Robert, no está en esta tierra. Ah, Carlos, esto es así. Esto es todos los días. Tenemos que ser probados, pero todos los días, en la medida que nos pruebas con esto, crecemos. Y entonces nos desarrollamos y nos fortalecemos. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis.
no es rey. Quiere decir, llama la atención enfáticamente, porque Santiago lo que quiere decir es que los creyentes no seamos engañados. El pecado es la ruina, ¿verdad?, de todo lo que es bueno. Ese es el pecado. Y es la ruina hacia nosotros. Ok, vamos entonces a seguir con el versículo 17 que trata de la bondad de Dios ante las tentaciones. Mira que dice, toda buena dádiva y don perfecto es de lo alto. Y esto es importante porque dice toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Quiere decir que cuando pensamos en esto, la buena dádiva que nos da la gracia para vencer todas las tentaciones es gracias a que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Esa es la dádiva que se refiere. ¿Lo habían visto? La dádiva es esa. Que es la verdad, es para vencer la obra de maldad a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que desciende del Padre de las luces. Acuérdense que la maldad es la oscuridad y la luz, ¿qué es? La bondad. La bondad. La bondad de Dios para nuestra vida, la misericordia de Dios para nuestra vida, el favor no merecido de Dios para nuestra vida. Y lo adquirimos a través del arrepentimiento y reconociendo que Jesús pagó un precio para que nosotros fuéramos perdonados y más allá fuéramos justificados para recibir las bendiciones de nuestras sanidades, liberaciones, todas las bendiciones materiales, económicas y espirituales. Gracias a esa dádiva que envió el Padre a través de su Hijo Jesús. ¿Lo ven? Es la visualización un poquito más detallada de esto para que podamos visualizar todo lo que Él nos quiere decir. Dice, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, describe que Dios es inmutable. O sea, que Él te dice, yo lo voy a hacer y puede que en ese momento que tú le esperas no sea, pero seguro que Él lo va a cumplir, porque Él es inmutable. Inmutable significa que Él no cambia. Va a persistir en eso. Y el 18 dice, versículo 18, Él de su propia voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Quiere decir que hay un desarrollo vivencial divino en nosotros, engendrado por medio, ¿verdad?, de la palabra, que es muy, muy, muy significativo. Todos sabremos que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que parte del alma y el espíritu y dice toda intención y pensamiento del corazón, ¿verdad? Quiere decir que la palabra, al ser cortante más que una espada de dos filos, que es viva y cortante más que una espada de dos filos, quiere decir que la palabra tiene un diseño de activar la viveza, la parte divina de la palabra de Dios en nosotros. Cuando nosotros entendemos la palabra revelada por el Espíritu Santo que opera en nosotros, recibimos una impartición de la vivencia divina, lo que nos lleva a una categoría dimensional de un poder para recibir la fe. Lo que Él quiere en fe para nuestra vida. O sea, si nosotros no condicionamos la mente a través del conocimiento de esta palabra en nosotros, no nos preparamos para recibir lo que Dios nos quiere dar. Entonces, lo que Dios nos va a dar siempre a nosotros es un reconocimiento divino para atemperarlo a los propósitos que tenemos en el calendario que nos toca vivir en la tierra. ¿Me explico? Cuando venimos a Cristo, Dios ya tiene una programación para cada uno de nosotros que tiene nuestro nombre. Y esa programación va cobrando vida o activación de la vida divina a medida que los procesos de nuestra vida van ocurriendo. Entonces, en la medida que nosotros nos metemos en la profundidad de esta palabra, entendemos los procesos divinos de vida para actualizarnos en victoria, poder y autoridad en cada vivencia que nos toca vivir en la vida. ¿Me hago explicar o no? Sí, ¿se entiende claro eso? ¿Por qué eso es así? Porque hay una cosa que Dios la tiene en su palabra que dice el kairos de Dios. El kairos de Dios es el momento oportuno que ocurren las cosas
y va atemperado a las vivencias de nuestra vida para un propósito divino. Siempre el propósito divino, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces tenemos nuestros inconvenientes para aceptarlo, siempre nos acerca a Él y siempre nos da bendición. De momento no lo vemos, pero con el correr del tiempo vemos que sí. ¿Ves? Esto es importante. Y dice, para que sean primicias de sus criaturas. Las primicias representan no solo lo que hemos recibido, sino lo que en efecto las promesas de Dios nos va a dar en nuestra vida. Si yo prometí que tú vas a ser sano, tú vas a ser sano. No falla, porque eres inmutable. Y no hay nadie quien lo detenga, sino el tiempo de Él, que tiene un propósito de cumplimiento, a veces para limpiarnos nosotros mismos, a veces para aprendizaje. No sabemos hasta que nos toque vivir a cada uno de nosotros. Porque lo que es para uno es para uno, lo que es para otro es para otro. Y cada uno de nosotros tiene tiempos diferentes para aprender. En cosas diferentes, en formas diferentes. Pero lo cierto es que Dios siempre tiene la razón y es perfecto. Eso es lo importante que podamos entender. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una dimensión futurista de crecimiento hacia nuestra vida. Por eso yo siempre le digo, si este año usted le fue así, el año que viene tiene que ser mejor. Si no, Dios no está en el asunto. Dios siempre mejora lo que está mejor. Por eso yo digo siempre que hay siempre una oportunidad de crecer y de mejorar en medio de la adversidad. Está buena la cosa, pero hay tiempo de oportunidad para mejorar. Está mala la cosa, pues hay tiempo para mejorar. Porque Dios no conoce algo que no sea siempre mejor de lo que tiene. Dios no va a empeorar a nadie ni hacerlo caminar para atrás. Lo que puede ocurrir con Él, porque no hacemos lo que Él dice, es que te quedes stand-by ahí y no puedas crecer hasta que pases el escalón. Porque las experiencias se vuelven a repetir, con la idea de que podamos crecer. Eso nos pasa siempre. Por eso yo siempre le pregunto, cuando me pasa una experiencia así, ¿qué yo tengo que aprender de esto? Esa pregunta me sitúa en dos sitios importantes. Primero, reconozco que soy imperfecto. Y segundo, le doy su espacio para reconocerle la soberanía de Él. Y eso me hace mantenerme en un plano de humildad, de mansedumbre, para poder recibir lo que Él quiere que yo reciba. Y es lo que todos debemos de hacer. Porque si empezamos a pelear, si empezamos a cuestionar o a pataletear, Él nos va a dejar quieto ahí hasta que tú termines con la pataleta. Entonces vamos al próximo escalón. ¿Lo ven? Amén. Acuérdense que nosotros somos propiedades divinas de Él, ¿verdad? Y todo lo que poseemos, lo poseemos por la gracia y misericordia de Él. Todo. Esto es un principio de vida que nosotros tenemos que mantenerlo meridianamente claro. Vamos a entrar en el versículo 19, que nos trata ya directamente de lo que es la parte de la vida cristiana per se. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, se refiere, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Tardo para hablar. Eso podría ser, tardo para hablar se refiere más bien, cuando busca el original, no hablar murmuraciones. O sea, no anticiparnos a decir lo que no es y caer en murmuraciones. Por eso es importante, sí, disparar de la baqueta es algo que debemos evitar. Tardo para airarse, quiere decir que las cosas pueden ser controladas cuando miramos la cruz en nosotros y solamente en la cruz. Tardo para airarse. Y eso es algo que requiere mucho dominio propio. La tendencia de nosotros, humanísticamente hablando, es que cuando nos hacen algo, responder con la misma o mayor intensidad de lo que hemos recibido. Y Él no está ahí. No está ahí. La palabra dice, mía es la venganza, mía es la justicia y yo pagaré. Cuando tú y yo nos airamos y descargamos con ira y coraje, le estamos quitando el puesto a Dios. Porque si Él nos va a proteger, vamos a verlo de esta manera. Si tú tienes un guardaespaldas y tú tienes un tumulto de gente y de esos artistas que van con los guardaespaldas al frente o los boxeadores, y entonces tú te le adelantas y alguien viene y te tira una piragua y te molesta con esa persona, pues te saliste del contexto de lo que es correcto. Porque si tú tienes un guardaespaldas para que te cuide, ¿por qué te le vas al frente? Si tenemos un Dios que nos cuida, que nos guía,
que nos da discernimiento de espíritu, ¿por qué yo me voy a poner a pelear con las estupideces que ocurren en el mundo? A veces con la misma familia. Y ahí nos damos cuenta que los que estamos airándonos somos nosotros, equivocadamente. Ahora, ¿por qué tenemos la tendencia a airarnos y no nos podemos controlar? Es lo que tenemos que preguntarnos. Cuando esas cosas están pasando, sabemos que son eventos del pasado que no nos hemos redimido, que no nos hemos limpiado, y tiene a traerse el pasado al presente y sale por nuestra boca sapos y culebras y serpientes. ¿Y por qué eso pasa? Porque no hemos limpiado la parte almática del pasado que debemos haber perdonado, eliminarlas de nuestra mente, que se quede como un recuerdo pasado, pero jamás nunca de vivenciar activo. Porque al tú activarlo, el recuerdo, lo vives y descarga con quien menos culpa tiene. Y es algo que tenemos que aprender. Porque si no lo aprendemos, vamos a vivir airado continuamente. Y el enemigo sabe que estamos pecando en eso y se va a ocupar de traernos gente que nos moleste y no haga la vida de cuadrito. ¿Sí? Y te dice, ¿por qué Dios lo permite? Dios lo permite para que nos demos cuenta nosotros mismos del error y no caigamos en el mismo error 2 veces. Y te pasa 2 y 3 veces hasta que aprendemos. Y a mí me pasa mucho cuando yo veo las estupideces que hacen el gobierno, las exigencias de ponerle las mascarillas y aquel que si esto, por favor, tú sabes. Estamos trabajando con algo que hasta el mismo CDC que ha impuesto el disparate vuelve y lo corrige. Entonces la gente sigue con el disparate y se le olvidó lo que dice el CDC. Ay, yo le digo, ¿pero qué es lo que te quiere este hombre? Que nuestros niños se enfermen. Y le digo a Wanda, acá en privado, hay que ser bien idiota. De verdad que sí. Y yo tengo que pasar ese coraje y botarlo. Te le digo como un ejemplo porque ustedes si no tienen hijos chiquitos, tienen nietos o tienen sobrinos y sabemos que esto es un disparate. Pero ¿por qué no entienden eso? Hasta yo le hice un artículo de lo que reflejaban esas mascarillas. Yo no quiero que nadie se enferme, pero si tú le vas a poner a un niño de 5 años, 6, 7 años, una mascarilla, lo vas a enfermar. Y le expliqué científicamente. Y me preguntaron si era neumólogo. Yo le dije, eso es elemental, medicina interna de 3.º o 4.º año. Seguimos. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto explica, de hecho, ¿verdad?, de que la ira y la irritación del corazón natural del hombre no producen nada aceptable para el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros permitimos que la ira del hombre se manifieste, entonces no vamos a poder recibir la justicia de Dios. La justicia de Dios viene a nosotros porque hemos sido perdonados cuando nos arrepentimos. Al arrepentirnos, entonces recibimos la justificación de Dios a través de su Hijo, porque hemos sido entonces aceptados para Él y justificados para recibir las bendiciones. Por lo tanto, la ira es parte carnal que tenemos que aprender a controlar. Ira en definición significa una actuación insensata de una manera exagerada. De una manera abrupta. Gracias, abrupta. La palabra es abrupta. Muy bien. Versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia, quiere decir la impureza moral, ¿verdad? Exceso de malicia, quiere decir incrementar la maldad, te conduce a la impureza, ¿verdad?, moral. Así que eso de dejando toda inmundicia, lo vamos a tener en cuenta cuando tenemos entendimiento de que todas las cosas nos llegan a nosotros por Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo que significa siempre el objeto de nuestra fe, cimentado en lo que hizo Jesús en nosotros, por nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Esto es bien importante porque se sigue diciendo después, dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando dice la traducción implantada, está muy bien aceptada la traducción porque quiere decir la palabra
puesta sobre nosotros. Es algo que te llega dentro, lo cual puede ser hacer salva vuestra alma. Quiere decir, si nosotros permitimos que esa palabra penetre en nosotros, va a dar frutos abundantes, agradables y buenos de salvación. Porque esa palabra queda sembrada, implantada en nosotros. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra. Eso tiene el potencial para hacer las cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores. Definitivamente es necesario, ¿verdad?, que la oigamos, pero la pongamos en práctica. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted escucha la palabra y no la pone en práctica, no queda enraizada o implantada en nuestro ser y tampoco va a ser parte de nuestra personalidad conductual y moral. O sea, nosotros podemos conocer la palabra, al no vivirla, no nos sirve. ¿Por qué? Porque la palabra se implanta en nosotros cuando la ejecutamos. Usted puede vivir, puede tener unas pesas de 5 o 10 libras que usan para caminar todo el mundo por ahí. Pero si usted la ve ahí y usted no la coge en sus manos y se pone a caminar con ella, no se va a dar cuenta que a las 15 o 20 minutos aquello de 5 libras se convierte como en 20 o 30 libras. Pero solamente usted lo va a apreciar cuando usted coge esas pesitas y se pone a caminar en la calle con ellas o en el parque. Dice, es verdad, ya no son 5 libras, son como 20. Porque implantó el conocimiento en la vivencia del hecho transgresivo del cuerpo. Digo transgresivo porque es una ejecución física. ¿Lo ven? Así mismo es la palabra. La palabra tiene que ser vivida, luego que es conocida, para que surta el efecto para lo cual ha sido enviada. Dice Isaías, ¿verdad? Mi palabra no puede retornar tras vacía y prosperarla porque ha sido enviada. Entonces, esta parte de implantada va a ser anclada en nuestra alma, en el conocimiento de que tenemos concientización de hechos vivenciales en lo aprendido en la teoría. ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Vamos. Dice, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quiere decir que si nosotros oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica, ¿qué el resultado nos va a dar? Que nosotros mismos vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, pero no la ejecutamos, realmente nunca la conocimos. Por eso es que yo siempre digo que una persona que viene al camino y se aparta, nunca se convirtió. Porque la manera en que tú te conviertes es, ya lo dice la palabra, es una conversión completa, genuina. Si usted cambia una aleación de metales en un grupo de metales para conseguir que el avión sea más liviano y que cuando el viento de se puede elevar, pero mantenga la contextura sin partirse, usted no puede descomponer ese material otra vez. Sigue siendo el mismo, así usted le caiga marronazo, se destruye en la tierra o se queme. Lo que se quede va a ser el mismo contenido. No deja de ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es una conversión completa. El agua usted la puede hervir y se convierte en gas. Luego, cuando ya el peso molecular se unifica de una manera bien pesada, vuelve la nube y bota el agua y cae en forma de lluvia. Cae en la tierra, el sol da, la evapora y sube a la nube. ¿El agua cambió de ser agua a otra cosa? Nunca. Nunca. Sigue siendo agua. Pues así es la palabra de Dios en nosotros. Puede ser más viejo, más joven, y verá que sigue siendo lo mismo, no deja de ser lo mismo. Porque no podemos ser engañados nosotros mismos. Porque la verdad es existencialmente presente en tanto en cuanto nosotros la practicamos y la sigamos viviendo. En la medida que la dejamos de vivir, ya entonces dejamos de convertirnos a Cristo.
Porque como yo le digo, todos los días tenemos continuamente que estarnos convirtiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque es la renovación del entendimiento día a día, la mentalidad nueva de Cristo todos los días nosotros. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Si no lo hacemos todos los días porque no leemos esta palabra, créame que se va a enfriar, le va a dar la espalda, va a empezar a chocar hasta con las luces o los semáforos. Eso es así. Nos pasa todo. No crea que esto es para todo el mundo igual. Aquí no hay nadie más bonito que nadie. ¿Lo ven? Amén. No dicen nada ustedes. Vamos, ya, díganme algo. Pastor, añádame algo. Usted sabe mucha palabra. Vamos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. O sea, que ver solamente la parte que es externa, ver en el espejo, y por lo tanto no puede hacer una evaluación exacta. Esta parte de Santiago es interesante porque dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y el ejemplo está bien clásico. Por la mañana cuando usted se levanta, usted se ve en el espejo y se vio. Dice, pues necesito afeitarme, tengo que peinar, mira, yo tengo un pelo, me tengo que recortar. Pero de momento te viste en eso y te conformaste con esto. Pero el espejo primordial que nosotros tenemos que ver es en nosotros, nuestra alma, cómo tú te estás viendo. Ah, pero qué difícil es ver. Bueno, esto es sencillo, mira, te voy a dar un ejemplo que te vas a dar cuenta. Cuando tú te vistes, Señor, ¿estoy vestido adecuadamente para lo que tú quieres? Nadie le pregunta eso al Señor. Cuando nosotros le preguntamos eso, estamos diciendo, Señor, yo estoy bien delante de ti. Porque una dependencia de nosotros hacia Él refiere una actitud de aceptar la opinión de Él y ponerla por obra. No lo hacemos. Yo le decía mucho a esto cuando pastoreaba en otra iglesia, pues tenía muchos jóvenes. Y los jóvenes, usted sabe que con las modas les es difícil. Yo lo entiendo. Y yo le dije, esto es sencillo. Usted se para frente al espejo cuando está allá en JCPenney o donde esté comprando. Señor, ¿esto te agrada a ti para yo estar en el altar? Sencillo. El Señor te va a contestar. Y entonces es algo que nosotros no lo hacemos. Pero eso demuestra que estamos mirando en el espejo nuestra parte almática, que aunque de momento no la veas, se va a reflejar en el exterior. Porque lo que tú eres en el interior almático, esa pureza se va a reflejar en el exterior. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de adentro hacia afuera. ¿Lo ven? Es para no buscarle mucho la palabra, se lo estoy explicando. ¿Lo ven o no? Ese sometimiento refleja una actitud almática de obediencia a Dios. Y esa actitud almática de obediencia a Dios nos da crecimiento, madurez, autoridad y poder para vencer todo obstáculo. ¿Lo ven? Amén. Dice, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Ahora lo ven más claro, ¿verdad? Ahora el 24 dice, porque él se considera a sí mismo, ¿verdad? Y se fue y luego se olvida de su propio aspecto. O sea que hay una necesidad de la evaluación de nosotros mismos. Sin embargo, Dios solo quien conoce el corazón de nosotros y nosotros lo conocemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos presenta exactamente la revelación de esa palabra a nosotros. Por eso yo hago siempre este narrativo en términos de que nosotros tenemos que preguntarle si frente al espejo estamos bien delante de Él. No tiene que ser una ropa. Si es una ropa, pues bien, para usted saber que vestirse bien. Pero yo estoy bien delante de ti. Yo no sé si a usted le es más fácil hablar en el espejo usted mismo. Haga ese ejemplo, haga esa práctica. Y usted conversa con Él ahí y usted se va a sentir más sólido en la conversación. Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted fuera frente al espejo, usted se para frente a la misma figura suya. Pero cuando usted se mira dentro del espejo,
usted va a mirar la parte interna de su ser. Hágalo para que usted vea. Y le va a ser bien fácil hablar con Dios así. La respuesta es la siguiente. Cuando usted está hablando frente al espejo con Dios, usted se está mirando a usted mismo, usted no se está entreteniendo con lo que está afuera. Y por lo tanto, le es más fácil hablar con Dios ahí. Si usted tiene un problema de atención o tiene problemas que se distrae fácilmente con los ruidos, con las cosas, haga ese ejercicio todos los días y verá qué fácil es hablar con Dios. Hágalo, yo le exhorto a que lo haga. Después que usted practica eso, no le va a hacer falta el espejo. Y va a estar hablando con Dios, mirando lo que sea. Pero al principio yo siempre los jóvenes los canalizo por ahí. Ustedes son mucho más maduros, no son, pero yo se lo digo para que usted, pues, nuestros hijos aprovechen todas las herramientas posibles. Amén. Dice el 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley es de la libertad. O sea, define el cuerpo entero revelado en cuanto a la palabra del Señor. Dice, y persevera en ella. O sea, debe ser una perseverar continuamente en la palabra, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en lo que hace. Quiere decir que cuando nosotros practicamos esta palabra como un hecho vivencial, al usted adquirir ese estilo de vida, todo lo que hace va a ser próspero. Me voy a explicar. Esto es bien importante. Esto es bien profundo, pero vamos a ver cómo lo podemos explicar. Cuando usted hace que esa palabra sea parte del estilo de vida, usted hace un diagrama interno de unos pensamientos correctivos y cuando tiene que tomar la decisión, usted automáticamente, aunque sepa lo que tenga que hacer, le pregunta, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto? Y esa concentración de pensamiento va a traer un beneficio profundo en que todo lo que hace le sale bien. ¿Lo ven o no? Esto es importante, bien importante. Y a mí me ha dado muy buenos resultados. Yo siempre me acuerdo de ese paciente, y se lo he contado a usted en otras veces, que vino con un tiro en el abdomen y se supone que había entrada por ese mismo tiro entrara en ese mismo lado del pulmón. Y en ese momento diré, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tú harías en esta circunstancia? Y él me dijo, pues mete el tubo por aquí. Pero ¿cómo voy a meter el tubo por ahí si es que está el tiro? Pero ¿qué pasó? Yo no sabía que el tiro había corrido toda la costilla y había entrado al otro pulmón, no por el sitio donde entró. Si yo le meto el tubo y opero a ese paciente ahí mismo por donde estaba el otro lado que supuestamente estaba bien, yo lo hubiera matado isofacto. ¿Me da cuenta? Pero el Señor me dijo, no, es por aquí. Vio lo importante, y estoy hablando de minutos, porque el paciente estaba muriendo, ahogándose en sangre. Y el médico que estaba de guardia en la avenida, a mí me tocó como director médico resolver la papita. Porque el cirujano no había venido. El cirujano general que le tocaba la guardia. Entonces, esto se lo pongo como un ejemplo para que usted pueda entender qué importancia tiene en preguntarle a Dios. Y verse en el espejo para continuar una conversación continua en Él y con Él. Se lo digo porque es que lo tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Y ahí es donde nosotros vamos a echar hacia adelante en todo lo que hacemos. Amén. Y dice, si no hacedor de la obra de este tal será bienaventurado en todo lo que hace. Claro, porque va a ser Él guiándonos en todo momento. Por eso vamos a tener éxito. No es en el intelecto, en el yo creo, tal vez yo tengo la experiencia. No, es Él. Dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros, eso parece ser religioso, pues, no es exactamente. Y no refrena su lengua, sino engañado su corazón. La religión del tal es vana. Quiere decir que no hay tal relación con Dios. La religión no es verdaderamente la doctrina de la cruz del Calvario. La doctrina de la cruz del Calvario es la intimidad de una relación con el Creador.
O sea, esto no tiene nada que ver con religión. Los religiosos, como siempre les digo, mataron a Jesús en la cruz del Calvario y lo clavaron. Esos son los religiosos. Por lo tanto, él lo que quiere es una relación con Dios. Y la iglesia está para relacionarse con el Creador. Esto es importantísimo. Fíjate que dice, no refrena su lengua, sino engañando su corazón. La religión del tal es vana. Quiere decir vacía. Dice, la religión pura, y debería traducirse, ¿verdad? La espiritualidad pura y no contaminada delante de Dios y Padre es esta. Se refiere a lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. ¿Y por qué él dice esto? ¿Por qué Santiago dice esto? Dice porque, ¿verdad? La fe correcta siempre va a producir obras correctas. Y el próximo tema es exactamente de las obras por la fe. Esto es importante. Y guárdense sin mancha de este mundo. Guárdense sin mancha de este mundo. Sin mancha quiere decir que tengamos victoria diaria en la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando somos guiados por Él, todo lo vamos a hacer conforme a su voluntad, no por motivaciones que a nosotros nos parece ser. Muchas veces vemos deambulantes en la calle y siempre les digo esto a ustedes. Queremos ayudarlo y a veces lo que hacemos es desayudarlo. Si le preguntamos a Dios, usted se va a dar cuenta, Señor, ¿qué tú quieres que le dé? Pues mira, dale esto y le va a dar esta palabra. Porque Dios tiene propósito, pero no para alimentar el vicio. Y a veces no para alimentar el apetito, sino para levantarlo y sacarlo de ahí. Y entonces nos damos cuenta que Dios no está en la pena y el ay bendito que se ve feo, que pobrecito el almuerzo. Dios tiene cuidado de todo eso, pero nosotros nos vamos por la pena y nos domina nuestro ser y nos saca el dinero de los bolsillos. Y Dios no está en el asunto. El otro día estaba viendo un anuncio de un barco que ayuda a estos médicos. De hecho, en un pasado, como mi papá era masón, pues yo conozco un poquito esto. Y entonces, de momento como que me enfusqué. Digo, wow, tremenda obra, mira, que el paladar hendido, wow. Y como que se me fue el tiro por ahí para arriba. Digo, Señor, yo quisiera mandarle algo a esa gente. Mira lo que me dijo el Señor. Yo tengo la gente que hace eso, tú no. Y después me pongo a pensar, y el Señor, es que no son míos. Qué duro. No son míos. Pues, y después me dice, ponte, pero de verdad que a mí se me fue el tiro, porque yo me di cuenta que esa es de la masonería. Pero de momento me presentaron el caso bien, como que me acapararon la mente con el anuncio, porque está hecho para eso. Hasta que yo caí en tiempo. Por eso hay que preguntarle a él. Y sale el osito con la sabanita, lo más bonito. Ahí que uno tiene que tener cuidado. Sí. Pastor, yo tengo aquí una palabra que es posible que sea pertinente. Se refiere a las personas con lo que siembran. Ajá. Entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será tu deseo, y te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y ahí lo mató. Ese fue Caín y Abel. Exacto. Jehová le dijo a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero Sí. si hicieres el mal, está a la puerta de tu vida. O sea, lo que tú siembras vas Eso a cosechar. Y si muchas veces tú no tienes, te dejas llevar por tus propias pasiones. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Sí, cuando Caín comete el acto de matar a su hermano Abel, Dios le pregunta, ¿ha decaído tu seno? No, antes de cometer, mira qué bueno, es la concupiscencia antes de la mentalidad de Caín
antes de matar a Abel, él concibió el pecado de matarlo. Entonces Dios le dice, ha decaído, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y era porque la ofrenda que presentó Caín a Dios no era agradable ante los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué no fue agradable? Es interesante ese tema. No fue agradable a los ojos de Dios porque esa ofrenda no mostraba el sacrificio que Dios quería para que lo ofrendara. David decía, no quiero ofrenda que no me cueste. Y David, el rey David, tenía ese pensamiento siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que ofrendarle a Dios lo que realmente tiene valor para nosotros. Cuando yo le voy a regalar algo a alguien, y esa es mi costumbre, tiene que ser algo que a mí me guste mucho. Y yo se lo regalo. Porque eso a mí me cuesta. Me cuesta no por lo que valga, sino porque me gusta. Y entonces, cuando yo le doy algo a esa persona, se lo doy con ese amor. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Dios lo ha puesto en mi corazón, yo doy todo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Y Dios así mismo me trae las cosas cuando me hacen falta y no tengo problema con eso. Y aunque usted no lo crea, siempre hay dinero en la cuenta para pagar las cosas. Amén. Dios provee, sí, Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. En Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, Sí. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Eso es importante, tenemos que añadirle. Y Robert hace tiempo no me dice nada también, está calladito ahí. De que cuando Caín decide darle la ofrenda de lo terrenal, Sí. dice que cuando Dios los expulsó del Edén, maldijo la tierra. Fue lo único que Dios maldijo. Y entonces le da los frutos de lo que Dios maldijo. Y que por eso no agradó la ofrenda de Caín. Aparte que el pensamiento de Caín no era, en el corazón no era bueno. Sí. No, y lo dejó viviendo en la tierra que no muriera, para que siguiera cogiendo cantazos por ahí para abajo. Bueno, un tramo interesante de Caín y Abel. Léalo en Génesis, es interesante. Vamos al capítulo 2 en los minutitos que me queda para hablar del amor fraternal. Dice, hermano mío, no tengáis la fe hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso. No tengo, vamos a leerlo acá. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Vamos a releer esto aquí. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso. Sí. Sí. Pues mira, estoy viendo bien, la Biblia tiene ese error. Lee otra vez. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ahí voy. Y mira con agrado al que trae la ropa espléndida, gastada. siéntate tú aquí en el buen lugar, y decís al pobre, estate tú aquí en pie, y siéntate aquí bajo mi estrado. Con el micrófono. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y vienes a ser jueces con malos pensamientos. Quiere decir que no tengamos acepción de personas. Significa que valoremos a todo el mundo por igual. Dios no hace acepción de personas. Esto es muy importante. Dios trabaja con nosotros de diferentes maneras para que aprendamos no hacer acepción de personas. Me acuerdo cuando ahora, una vez, yo había comprado a la pastora una guagua, y estábamos recién convertidos, una guaguita Lexus, y el interior era blanco. Y saliendo de la iglesia había un deambulante orinado, maloliente, y el Señor me dice, párate y móntalo en la guagua y llévalo a comer
y después que lo lleva a comer, lo vas a llevar a bañar. Alaba. Un asiento blanco, una guagua nueva. Yo lo hice, no tenía problema. Pero Dios nos prueba. En otra ocasión, estando en ese mismo dato de acepción de personas, yo estaba en una conferencia y se convirtió con una conferencia que yo estuve dando, el hombre de negocio y capítulo completo de Puerto Rico. Y entonces él me visita en la iglesia y adivina que viene aquel hombre muy elegante, bien vestido, y viene un deambulante como el que me montó tuve que montar en la guagua. Y me dice, siéntalo aquí al lado. Me tocó a mí como pastor decir, a ver si es verdad que lo vas a sentar ahí. Y estaba al frente como están Hernán aquí y Mariceli. Y lo senté. Le dije, varón, usted conoce un poquito del evangelio, pero hoy va a ser probado. Yo no tengo problema, no hay problema. Quédese quieto donde está, lo voy a sentar ahí. Todo el culto ahí. Y después me llevé ese deambulante a bañar y vestirlo para llevarlo a comer. Por revés. Aquel comió primero y después no, bañar y vestirlo y comer después. O sea, ¿qué le doy? Esto es un ejemplo que no solamente tú lo vas a hacer vivir con tu persona, sino cuando estés en algún tipo de liderato, puede ser hasta en tu casa, Dios va a probar si tú haces asociación de personas. Sí, porque hay gente que dice, no, yo le doy 5 pesos y que se vaya, 10 pesos y se vaya a comer por ahí. No. Es que lo montes en tu auto y lo lleves a comer. Y entonces tú vas a probar si tú haces asociación de personas o no. Alaba. Así es el mambo. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué prueba esta asociación de personas? Porque lo que está mirando es nuestro orgullo. Si estamos desprendidos de las cosas materialmente o no estamos desprendidos de las cosas materialmente. Porque Él ama a todos igual. Claro que Él tiene cuidado de nosotros, claro que Él nos ayuda a todos, pero Él quiere ver si tú verdaderamente limpiaste esa parte almática de tu ser interior para probarnos. Y al tú no hacer asociación de personas, quiere decir que tú amas a Dios por encima de todo y eres obediente con la capacidad de hacer lo que Él te manda hacer. Porque Dios murió por ese deambulante, Dios murió por ese atómico, igual que murió por ti y por mí. O sea, no hay acepción de personas. Pero vemos nosotros eso de la misma manera. Este es el detalle. Vamos a contestar esta pregunta de internet. La hace Eileen Mateo. El pecado estaría en la ejecución y no en la tentación. Ok, vamos a contestar, son 2 preguntas. El pecado estaría en la ejecución y no en la tentación. Lo primero para que venga un pecado a cobrar realidad es que entra a través de nuestra mente y muchas veces entra por la tentación. Pero una cosa es la tentación, que es lo que te lleva antes del pecado como un pensamiento que tú le permites en la mente, te tienta en la mente, te trabaja en la mente y luego que se concibe en la mente se ejecuta el acto pecaminoso y eso es lo que trae la muerte. Por lo tanto, el poder de uno poder detener esta acción radica en controlar la mente y limpiarla. Señor, llévame este pensamiento y empiezo a declarar la palabra, empiezo a cantar himnos de alabanza y declarar que esto no tiene parte ni suerte en el nombre de Jesús. Y limpiar, sanear nuestra mente continuamente. ¿Perdón? Y el saber que hay poder en la sangre de Cristo, sí, es cierto, sí. Yo canto muchas veces eso. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder. Eso es importante porque usted hace una transferencia de la mente carnal a la mente de Cristo cuando entra en alabanza. Por eso el enemigo no tolera las alabanzas. Y por eso usted ve que de noche yo digo que yo me acueste en espíritu y alma adorando al Señor mientras este cuerpo descansa. ¿Por qué? Porque usted puede estar adorando al Señor, aunque descanse, su actitud consciente está en adoración, su inconsciente recibe el mensaje y usted sigue adorando lo que usted aprendió en la música aprendida en el inconsciente, porque el inconsciente tiene toda nuestra información.
Lo aprendimos aquí, explicando eso aquí los martes. Y esa concientización de que el inconsciente tiene que mandar al consciente adoración hace una cobertura del poder de la sangre de Cristo, que es lo que está hablando Calderón. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La segunda pregunta aquí es, ¿un pensamiento morboso sería tentación o ejecución? El pensamiento morboso es un pensamiento repetitivo que va contra los principios de Dios. Y si usted la ataca, esos pensamientos, y lo echa fuera en el nombre de Jesús, e implanta el pensamiento correcto por la palabra en la corrección, se sustituye el pensamiento morboso por la palabra. Y la palabra sustituye a esa acción pecaminosa que está en el inconsciente atacando al consciente. ¿Lo ven? Entonces, usted conscientemente le pone la receta de la palabra al pensamiento morboso. Y automáticamente cuando usted razona la receta, es decir, no matarás, y dice la palabra no matarás, y usted va a decir por qué no matarás, y la recita, entonces ese pensamiento morboso que lo lleva a la iniquidad se destruye y se sustituye por la acción correctiva de la palabra. Por eso, todos los días tenemos que leer la palabra y llenarnos de la palabra. Cuando no leemos la palabra, nos embotamos y los pensamientos del maligno toman lugar a nuestra vida y nos apartan de la iglesia. Por esto es importante que todos los días y cada vez que usted pueda, tener la palabra para leerla. Yo la tengo abierta en mi casa, 2 o 3 sitios. Mi casa es una biblioteca. Usted va a mi casa, va a ver Biblia por aquí, referencia por allá. Y yo leo aquí, y leo acá, leo aquí, leo allá. Y hago una congruencia de todo. Pero lo hago con el propósito de mantenerme saneando mi mente continuamente. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque yo doy mucho consejo, veo mucho más gente de lo que tengo en la iglesia y yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero créame, llega un momento que tú te saturas y tú necesitas apagar el celular. Porque no puedes. Entonces, yo me mantengo en esa dinámica activa de la palabra continuamente. Y eso me ayuda un montón para poder tolerar los disparates que escucho. Son cosas que molestan, porque son contra los principios vivenciales de un pueblo que está viviendo inequidad por culpa de unos líderes. Entonces la iglesia no está haciendo de la manera correctiva. La iglesia tiene que llevar el mensaje de la verdad y no lo está haciendo. Y le digo a los pastores que yo no me atrevo. Yo le digo, pues entonces, ¿para qué tú estás? No, pero fíjate, se me va a vaciar la iglesia. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? El que quiera, que se vaya. Porque tú como pastor no salvas a nadie. Quien salve es Dios. Tú tienes que hacer lo que Él te diga. Tú tienes que olvidarte si le cae bien o no le cae bien. El que lo hace es Dios. Ahora, tú tienes que decir lo que Dios dice, eso sí. No inventarte. Yo no lo veo así. Ok. Pues nada más con el testigo. Pues, hay que dejarlo. Porque estas son cosas que pasan, hermano. Y el tiempo que estamos viviendo es un tiempo apresurado, donde lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Los valores están invertidos completamente. Y hay tanto disparate continuamente, que usted ve ese noticiero, lo que hace es que hay que apagarlo. Porque usted ve continuamente los disparates. Y los anuncios ni te cuento, es un desastre. Y coges periódico y terminas rompiendo el periódico y echarlo al zafacón. Y si entras a internet lo cambias porque... O sea, esto es una pérdida de tiempo, pero a veces tenemos que darnos cuenta para temperarnos de que las circunstancias que estamos viviendo, el pueblo necesita ser despertado y alguien tiene que llevarle la verdad, porque somos responsables de lo que hacemos, hablamos, pensamos y decidimos. Y no lo digo por crítica, lo digo porque es nuestro deber llevar la verdad en todo momento. Amén. Gracias por la pregunta, sí. Muy amable. Y Aileen, Mateo, estamos a la orden. Gracias. Tu pregunta es de grande beneficio. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Estamos en el capítulo 2. Vamos a enfrentar el amor fraternal. Para el próximo capítulo hablarlo en detalle. Así que léaselo, estúdielo, busque las referencias y aquí estamos para discutirlo. Vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos claros?
traigan las preguntas y podemos empezar. Si usted escribe esas preguntas, y usted que está por internet, podemos empezar contestando esas preguntas y seguimos con la clase. Vamos a darle el micrófono, por favor, para lo de Carlos que está hablando. Siempre has preguntado, siempre has dicho. Los pastores que Dios llama, Dios los llamó y no tienen temor de nada. Ahora, hay pastores que ellos se hacen pastores. Pues yo puedo ir al instituto, cojo 4 clases y me hago pastor. Ahora, tengo que esperar que Dios me llame a pastorear. Ahí está la diferencia. Ese tipo de pastor que yo lo he visto, que a veces yo lo he corregido, le he dicho, ¿de dónde tú sacaste eso? No, porque se ve bonito. Esto no es cuestión de ser bonito, esto es cuestión de usar la palabra. Porque Dios te va a pedir cuenta, ¿sabes? Hey. Y otros que abandonan a sus ovejas y se van. Y otros que se dan una sabática y no vuelven más. Así es. A ver, el verdadero pastor, su vida da por sus ovejas. Lo dice la palabra. Si quiera ir, que se vaya. Amén. Prefiero 3. Amén, amén. Eso es así. Lo vimos ahora con el COVID, cuánta gente se fue. Dejaron las iglesias abandonadas y están cerradas en la actualidad. Ahí me llamaron para ayudar a 3 pastores, 3 iglesias y copastorearla parcialmente. Y yo no tengo tiempo. De verdad que no. Yo tengo que hacer bien una cosa y que Dios me diga. Pero el que dice, tú haces 2 puercos a la misma vez, uno se va a quemar. Eso es un dicho que no falla de nuestros jíbaros. Y no es bíblico, pero es una realidad. Y aquí es Dios quien me tiene que decir hagas las cosas, ¿no? Exacto, que mucha barca poco aprieta, eso es así. Vamos a orar. No hay preguntas, ¿estamos claros? Por internet, si se le queda alguna, puede escribirle y después la contestamos para el próximo martes. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de discutir tu palabra. Te damos gracias porque nuestra mente es abierta, nuestros ojos clareados, nuestros oídos destapados, una mente renovada con un espíritu, Señor, activo y dinámico, dispuesto a realizar la obra redentora del Cordero Inmolado en nosotros para que servamos en espíritu y en verdad a ti. Gracias por esta noche, Señor, porque tu presencia nos guía a toda verdad. Ahora llévanos con bien a cada uno de nosotros nuestros destinos y mientras nuestro cuerpo descanse en la cama, nuestra alma y nuestro espíritu que esté de continuo adorándote, de tal manera que nos acostamos en alabanza y nos levantamos en adoración a ti. Todo sea para tu gloria y honra siempre. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.